Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. El agua convertida en sangre. La transformación de la naturaleza. La plaga del agua convertida en sangre, narrada en la Parashá Vaerá, no es solo un evento de juicio divino sobre Egipto. Es una historia cargada de simbolismo espiritual, cabalístico y existencial que resuena en nuestras propias vidas. Hoy exploraremos cómo este acto impactó no solo a los egipcios, sino que revela profundos mensajes sobre la transformación de la naturaleza, la conexión divina y el propósito de la humanidad. El Nilo. Fuente de vida y objeto de idolatría. El río Nilo era el corazón de Egipto, su fuente de vida. Era venerado como un dios, un símbolo de abundancia y prosperidad. Sin embargo, esta dependencia material se convirtió en una idolatría que cegó a los egipcios frente a la verdadera fuente de toda existencia, el Creador. Cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, este acto no fue solo una demostración de poder divino. Fue un golpe directo a la arrogancia del faraón y de Egipto, quienes confiaban en la naturaleza como si fuera autónoma y separada de Dios. Según el Zohar, esta transformación simboliza cómo la desconexión de lo divino lleva al juicio y a la disolución de lo que parecía seguro. El simbolismo cabalístico del agua y la sangre. En la Cábala, el agua representa Gesed, la misericordia divina que fluye constantemente para nutrir y sostener la creación. El agua es vida, conocimiento, Torá. Sin embargo, cuando esa misericordia es ignorada o pervertida, se transforma en Din, juicio severo, representado por la sangre. El Nilo convertido en sangre refleja cómo los recursos divinos, cuando son utilizados para fines egoístas o destructivos, pierden su naturaleza de bondad. Esto no solo ocurrió en Egipto, también es una lección para cada uno de nosotros. ¿Cómo utilizamos los ríos de bendiciones que recibimos? ¿Fluyen hacia el bien o se estancan en el egoísmo? La reacción del faraón. La negación del cambio. El faraón, al ver esta plaga, no se doblegó. Sus magos lograron replicar el fenómeno, aunque a una escala menor, y esto reforzó su orgullo. Esta reacción simboliza la resistencia humana frente a la verdad. A menudo, cuando enfrentamos señales claras de que necesitamos cambiar, encontramos formas de justificar nuestra inercia o negar lo evidente. La Cábala nos enseña que este endurecimiento del corazón del faraón no fue solo un castigo, sino una oportunidad. Cada plaga era un llamado a despertar, a romper las cadenas de la idolatría y reconocer la unidad divina. Sin embargo, el faraón eligió permanecer ciego, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el libre albedrío para aceptar o rechazar el cambio. El mensaje universal. La transformación de la naturaleza humana. Esta plaga no solo transformó el Nilo, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Así como el agua se convirtió en sangre, nosotros también enfrentamos momentos en los que nuestras fuentes de vida parecen volverse amargas o destructivas. Estos momentos de juicio son, en realidad, oportunidades para reexaminar nuestras prioridades y reconectar con lo divino. En nuestras vidas, el Nilo puede representar aquello en lo que más confiamos, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras habilidades. Pero cuando estas fuentes se separan de su propósito espiritual, pueden volverse estériles o incluso dañinas. La plaga del agua convertida en sangre nos recuerda que solo al reconocer la verdadera fuente de nuestras bendiciones podemos transformar nuestras vidas de juicio a misericordia. Reflexión final. La plaga del agua convertida en sangre es más que un relato histórico, es un espejo para nuestra alma. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos permitiendo que la misericordia divina fluya libremente en nuestras vidas, o hemos convertido nuestras bendiciones en objetos de idolatría?
Este evento es un llamado a despertar, a transformar nuestro Nilo personal en un río de conexión, propósito y luz. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar lo que parece ser sangre en agua viva. ¿Responderemos al llamado o endureceremos nuestro corazón como el faraón? La elección, al igual que en Egipto, sigue siendo nuestra.